¿Qué tal? Muy buenas noches, querida familia en Cristo. Bienvenidos sean a su programa Renovando Nuestra Fe, un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. A nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su tiempo, también a nombre de nuestra hermana Rita Torres, quien hace posible toda esta logística para que este programa pueda salir y transmitirse en vivo a través de las redes sociales, de Facebook. Síganos, les invitamos a darle like a la página de la comisión y por supuesto también les invitamos a compartir esta transmisión. En esta noche bendita agradecemos a Dios por la oportunidad de tener con nosotros nuevamente a nuestro querido amigo Adolfo Orozco, físico, científico. Él es especialista en la sábana santa y también él nos comparte con toda su experiencia el acontecimiento guadalupano visto desde la ciencia. ¿Qué nos puede decir la ciencia de este extraordinario y maravilloso evento guadalupano para México, pero para todas las naciones que quieran reconocer a Nuestra Señora de Guadalupe como Madre del verdadero Dios por quien se vive? Muy buenas noches, Adolfo, bienvenido a este programa. Gracias, Finita, muchas gracias a ti y a todos los miembros de la comisión y a todos los amigos y amigas que se unan. Te comentaba que ando un poco fallón de la voz, a ver si no tengo problemas, y hay problema, pues le paramos y le seguimos en la próxima. Como no sé si me enfría un poco o a qué se debe, pero de repente como que se me quiere ir la voz, pero esperemos que podamos llevar adelante sin problema. Claro No que sé si ya pueda compartir pantalla para continuar más o menos donde nos habíamos quedado. Sí, dame un segundo, voy a hacerte coanfitrión para que puedas transmitir. Listo, adelante, por favor. Bueno, creo que nos habíamos quedado un poquito más adelante, nada más que quiero empezarlo desde aquí para tener un poco de continuidad. Habíamos empezado a ver la composición de la tilma, de qué material está hecha. Y les comenté que Emil Cabrera en 1751, en su libro de Maravilla Americana, que recuerden, es una tarea que lo compren y lo lean, es muy barato. Lo pueden conseguir en la misma Basílica de Guadalupe, en la tienda, y vale mucho la pena porque pues es la palabra de un pintor experto sobre lo que es la imagen y el ayate. Dice Cabrera que le parece ocioso averiguar si la materia en que está es de palma o maguey, porque una y otra es lo más desproporcionada que pudiera elegir un humano artífice, respecto a que sin disposición alguna había de ejecutar en ella una tan noble y excelente pintura. O sea, nos está recordando cuando nos dice que sin disposición alguna, que el ayate no tiene preparación, la preparación que siempre utilizan los pintores en los lienzos donde van a pintar. De modo que la imagen está directamente sobre la tela cruda del ayate. Pero además dice que es una tela tan pobre, de tan baja calidad, casi una tela de costal, un poco más cerrada el ayate, que ningún pintor que se preciara lo escogería para pintar. Es muy difícil y además pues demerita mucho para un pintor normal que utilice una tela tan corriente, un material tan corriente.
que además ni siquiera es un solo lienzo, son en realidad 2 lienzos, porque los ayates se hacían en telares de cintura. Entonces el ancho del telar, pues el ancho de la tela nunca era muy grande, y para los efectos que se usaban los ayates, tenían que coser 2 ayates por en medio para hacer uno de un ancho suficientemente grande para como lo usaban los indígenas en su momento. Entonces, Cabrera dice que en realidad ningún pintor humano, desde luego, escogería una tela tan pobre para hacer una pintura tan bella. Pero recordemos que así son los actos de Dios. Recordemos que el Rey del Universo, ¿dónde nace? Nace en un pesebre, en una zona, en una parte tan humilde, tan pobre, que nunca se habría uno imaginado que alguien de tanta importancia como va a tener en la historia, naciera en una cuna tan humilde. Pues algo parecido es aquí con el hecho de que una pintura, una imagen, hasta una pintura, una imagen tan hermosa, pues se asienta en una tela tan humilde como es una tela de ayate. Ahora, ¿de qué material es realmente el ayate? Esto nos lo respondió el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1946. En aquel entonces, el señor Garibay Tortolero, un gran enamorado de la Virgen de Guadalupe que vivía en Guadalajara, sabiendo que en el Museo de la Basílica, que entonces estaba cerrado, había un relicario que tenía un pequeño fragmento del ayate, consiguió el permiso de llevar este relicario al Instituto de Biología. Entonces hay un artículo en la revista Juan Diego en 1946 que relata con todo detalle este hecho. Ahí nos dicen que el 20 de mayo de 1946 se llevó un relicario al Instituto de Biología de la UNAM, del cual el doctor Isaac Ochoa Terena, director del mismo al que tuve la fortuna de conocer cuando entré a la Facultad de Ciencias, ya estaba muy grande, pero todavía lo conocí ahí en la Facultad de Ciencias, tomó algunas fibrillas para analizarlas. Fibrillas nada más, unas cuantas. Extrajo de ese fragmento de tela esas fibrillas. Este relicario presumiblemente tiene un fragmento del ayate de la Virgen de Guadalupe. El dictamen del Instituto de Biología dirigido al doctor Isaac Ochoa Terena fue que se puede afirmar que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. Nos dicen que por tener tan poco material no pueden determinar la especie, pero sí pueden determinar que es uno de los 175 especies de agave que existen en el país. Aquí tenemos una copia del oficio del Instituto de Biología y aquí abajo es donde nos dice en las últimas líneas, se puede afirmar que se trata que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. Y aquí describen cuáles fueron las reacciones químicas que utilizaron. De modo que tenemos ya un elemento científico que nos afirma contra lo que dicen algunos expertos que no conocen, supuestos expertos, que sí es una tela de agave la del ayate. Ahora, ¿de dónde tomaron estas fibrillas? Esta foto de la izquierda es una foto del relicario que fue llevado al Instituto de Biología y aquí en el centro podemos ver el fragmento de tela. Este fragmento de tela nos dice el relicario que es del ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí es una foto reciente y aquí pueden ver que en la parte central dice ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se ve más claramente en color el fragmento de tela
y aquí fue donde obtuvo las fibras del Instituto de Biología, y este relicario que estaba en México en 1946, sabemos ahora que está en la ciudad de Los Ángeles, en la Catedral de Los Ángeles, en una capilla exterior de la catedral dedicada a la Virgen de Guadalupe. En esa capilla hay un vitral muy hermoso de la Virgen que fue mandado a hacer en Murano, allá en Italia, donde pues es un lugar donde se hacen cosas de vidrio finísimas. Y en esa capilla está este vitral, y en el interior hay una estatua de Juan Diego con la cabeza levantada hacia el vitral y tiene colgado al cuello el relicario. Entonces aquí estamos viendo cómo sabemos, aunque no lo tenemos ahorita documentado totalmente, pero sí sabemos que en 1940 Monseñor Luis María Martínez, entonces arzobispo de México, le había prometido a Monseñor Candwell, arzobispo de Los Ángeles, regalarle un relicario con un fragmento del ayate de la Virgen de Guadalupe, en virtud de una gran peregrinación que hubo en el año de 1941 de la diócesis de Los Ángeles a la Basílica de Guadalupe. Bueno, este relicario que estaba aquí en México en 1946, sabemos que ahora está en Los Ángeles. Parece que llegó ahí por 1970, pero en fin, es un tema que se está investigando y documentando. Pero tenemos los testimonios gráficos del relicario en México y del relicario en Los Ángeles. Aquí están las 4 reliquias que están en las esquinas, que hay toda una descripción donde nos habla a quién pertenecen las reliquias, y tengo toda una conferencia sobre este relicario y otros relicarios que hay con fragmentos de la ayate de la Virgen. No es el momento de darla porque estamos hablando en forma general. Aquí vemos el fragmento de tela de la foto de 1946 y aquí vemos el fragmento de tela de la foto de 2022. Este es de 2021, la bajé en 2022, pero si ustedes entran a la página de la Diócesis de Los Ángeles, encuentran la página de la catedral y ahí podrán ustedes ver la foto del relicario. Y podemos ver, al hacer la comparación fibra por fibra, que se trata del mismo fragmento de tela. Y lo que es muy curioso es que un arquitecto que por ahí de los años, hace unos 12 o 15 años, que hicieron mantenimiento al relicario, aunque no lo abrieron, antes de colocarlo en la capilla, describen con todo detalle el relicario. Nos menciona que las reliquias que están en las esquinas están ya todas echadas a perder, pero que cuando vieron el fragmento de tela que está en medio, todos se sorprendieron de que parecía un fragmento fresco, nuevo, como recién cortado. A tal grado les dio una impresión de sobrenatural, que dice que incluso algunas personas lloraron cuando vieron de cerca este fragmento de tela. De modo que podemos aquí ver cómo esta tela, estos fragmentos, conservan esta propiedad que tiene el ayate de haber sobrevivido pues ya casi 500 años, y sin embargo parecer que están recién hechos, que es un ayate recién hecho. Bueno, esta es otra foto que se tomó en el año de 1946 por Alfonso Marcué, que era entonces el fotógrafo oficial de la Basílica. La foto está publicada en la revista La Voz Guadalupana. Es de una parte del ayate donde no hay color. Ustedes pueden ver aquí perfectamente las fibras y pueden ver el gran parecido en el tejido. Prácticamente yo diría que es el mismo,
que el del ayate, el del relicario. Ok. Por eso yo creo que sí podemos afirmar que se trata de un fragmento de tela del propio ayate, que en algún momento dado, en algunas de las veces que se cambió de bastidor o que se hizo alguna manipulación, pues se cayeron, recortaron estos pedacitos y luego en vez de tirarlos, pues los guardaron en ayate, en relicarios. Todavía no tenemos documentada la historia, pero se está trabajando en eso. Aquí tengo una ampliación de la foto del relicario de Los Ángeles y de esta foto que tomó Alfonso Marcué, y pues podemos ver el gran parecido en la trama y en la urdimbre de los dos pedazos. Este de la derecha tenemos plena constancia que es de la yate de la Virgen de Guadalupe, y pues la semejanza nos permite fortalecer la afirmación de que efectivamente este pedazo de tela que está en el relicario es un pedazo de tela que proviene del ayate. Otro de los estudios que se han hecho es sobre la imagen. En 1666, durante estas informaciones jurídicas, la imagen fue analizada por 6 pintores, pues de lo más destacado de la época. Aquí están los nombres de todos, su edad y la experiencia que tenían. Juan Salguero, el bachiller Tomás Conrado, Sebastián López de Ábalos, Nicolás de Fuenlabrada, Nicolás de Angulo, Juan Sánchez, que parece que fue uno de los maestros de Miguel Cabrera, y Alonso de Zárate. Ellos estudiaron durante un día completo la imagen, se bajó la imagen de donde estaba y la tuvieron en sus manos. La pudieron ver con todo cuidado, muy de cerca, con pues los elementos que ellos tenían a su mano, y recordemos que eran pues expertos en el arte de pintar y en las telas que se usaban para las pinturas. Sobre la falta de aparejo nos dicen los pintores: y advertimos y notamos que toda la santísima imagen se ve distintamente pintada por el embés de lienzo, y de la misma manera los colores en que se reconoce evidentemente que no tiene aparejo ninguno. O sea, el embés es la parte de atrás. O sea, la parte del frente se conoce como el haz y la parte de atrás se conoce como el embés. Okay. Y resulta que en el embés de lienzo, o sea, por la parte de atrás del ayate, cosa que poca gente conoce, está también la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero está invertida izquierda por derecha, y lo cual es claro. Si tenemos una imagen en el ayate y en la parte delantera su cabeza inclinada hacia la derecha de la Virgen, pues al voltear la imagen, pues ahora parece estar inclinada hacia la izquierda. Pero pues esto es una cosa realmente sorprendente, que por la parte de atrás esté también la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces ellos nos dicen, los pintores, que esto es prueba de que no tiene preparación. Pues claro, si yo tomo la tela para hacer la pintura, le pongo una serie de sustancias que usan los pintores para preparar la tela, eliminar las imperfecciones y prepararla para recibir el material pictórico, pues esa capa que le estoy poniendo impide que lo que yo le ponga encima pues pase al otro lado. Claro. Entonces el hecho de que perdón, sí, claro, es entendible. el hecho de que la imagen esté por los dos lados prueba que no hay preparación en la tela, que el color está directamente sobre las fibras. Qué maravilloso. Miguel Cabrera nos dice, un siglo después,
que está ahora cubierto a su respaldo con 2 grandes láminas de fina plata, apartadas como 2 o 3 dedos de ella. O sea, él no pudo ver la parte de atrás, pero dice que la parte de atrás estaba cubierta por 2 láminas, una lámina aquí y otra lámina acá. Y entre estas 2 láminas había un pequeño espacio. Decía, entre lámina y lámina hay una pequeña hendidura, por la cual, sin que estorbe el lienzo, se ven con claridad y distinción los objetos que están de la otra parte. Entonces, si bien él no pudo ver la parte de atrás del ayate, sí pudo acercarse por atrás y ver a través de esa hendidura. Y entonces veía los objetos que estaban del otro lado del ayate. Esto quiere decir que la tela estaba tan poco apretada que quedaban espacios libres entre ellas y a través de esos espacios se podía ver lo que había del otro lado, lo cual demuestra también que no tiene aparejo, porque si hubiera tenido aparejo, esta sustancia habría cubierto todos los intersticios de la tela. De modo que eso está perfectamente comprobado científicamente, técnicamente, que la imagen de la Virgen está sobre una tela de agave sin ninguna preparación para soportar y mantener los colores. Cosa que los pintores dicen que es imposible, que siempre se necesita un aparejo y que mientras más burda es la tela, es más necesario y que no hay forma de pintar sobre una tela tan burda sin aparejo y sin una preparación indispensable. De modo que ellos mismos nos explican cómo es que el color que la imagen se sostiene en el ayate. También sobre la continuidad y persistencia de los colores, la conservación de los colores. Dicen los pintores que les sorprende la perpetuidad de su conservación en la fortaleza y permanencia de sus lindos colores y dorado de estrellas, labores, viola de la vestidura y tez de la pintura, que parece está acabada de hacer. Fíjense, estamos a 135 años de las apariciones. Ninguna pintura, después de 135 años, se conserva como si se estuviera acabada de hacer. Todas se van llenando de polvo, se van oscureciendo, a veces se va craquelando la pintura, en fin, se van demeritando con el paso de los años. Y recordemos que el ayate de la Virgen estuvo 116 años sin ningún tipo de protección, expuesta al aire salitroso y húmedo de la zona de la basílica, expuesta a que los fieles la tocaran, la besaran, le frotaran objetos, expuesta al humo, a la luz de las veladoras y de las velas que le ponían muy cerquita. Es absolutamente inexplicable que después de 135 años, los expertos nos digan que parece que está acabada de hacer. ¿Qué podemos decir ahora? Vamos a ver qué más. Nos dicen los protomédicos que también estudiaron la imagen. Pues mirada muy despacio por la parte posterior de dicha imagen, o sea, por la parte de atrás, se disciernen estar embebidos e incorporados en la materia los colores. Fíjense, no solo que los colores están sobre las fibras, nos dicen que están embebidos e incorporados en la materia los colores, como si las fibras fueran de color. Bueno, hay muchos tejidos que se hacen de varios colores y se hacen figuras y todo,
que no es en absoluto el caso de la imagen guadalupana, no es estambre, es fibra de ayate. Pero además, cuando uno ve, tenemos oportunidad de ver una ampliación de la imagen, podemos ver cómo en una sola fibra, una parte de la fibra tiene un color y otra parte de la fibra tiene otro. O sea que ni siquiera es que las fibras, que sea una combinación de fibras de distintos colores que formen el ayate, no, sino que de algún modo sobre el material del ayate se embebieron los colores que forman la imagen. Y nos dicen los médicos, los protomédicos, que recuerden son los científicos de entonces. Y donde vacila el entendimiento y se descubre el prodigio, es ver que por esta parte dicha haya colores verdes finísimos, ya por la parte de atrás. O sea, que no son un mero reflejo o lo que sobra, digamos, sino que por la parte de atrás hay colores verdes finísimos, como si el que hizo la imagen de Dios nuestro Señor realmente hubiera querido que quedara precisamente así por los dos lados esta imagen. Y permítanme que sea muy enfático y muy repetitivo en esto. Lo están diciendo expertos, no lo están diciendo gente que no conoce de técnica, sino gente que conoce de técnica. De los varios estilos pictóricos. Otra de las cosas que trataron de determinar los pintores es cuál era el estilo en que se había pintado, que se había hecho la imagen. ¿Se recuerden que se puede pintar al aguazo, o sea, al agua, como generalmente son las acuarelas, de ahí viene el nombre acuarelas de agua, o al aceite, o al temple? Hay varias formas de pintar. Una vez que el artista decide qué estilo va a usar y sobre qué material lo va a usar, escoge el material para hacer la preparación. Y ya sabemos que no tiene el ayate, permítanme. Pero una vez decidido, pues si es al óleo, es una pintura al óleo. Y si nosotros vamos a una exposición de pinturas, a un museo, pues dice pintura al óleo, pintura al aguazo, pintura al temple. Y así es, cada pintura tiene su estilo. Pues en el caso de la imagen guadalupana no pasa así. Nos dicen los pintores que no ha de haber pintor por diestro que sea que perfectamente le acierte a imitar el colorido, ni determinar si es al temple o al óleo la dicha pintura, porque parece lo uno y lo otro y no es lo que parece. Qué chistosa, qué forma tan curiosa de decirlo. O sea, ven una parte de la pintura y dicen, pues parece que es al óleo. No, pero esta parte parece que es al temple. Pero ni esta parte ni esta la podemos repetir. La podemos duplicar ni la podemos describir con precisión. Bueno, ahí se queda esta dicho que parece lo uno y lo otro y no es lo que parece. Porque están pensando en que la pintura toda debe tener un estilo. Pero Miguel Cabrera un siglo después dice que no, que lo que pasa es que la pintura tiene diversos estilos y perdón que diga pintura, que la imagen tiene diversos estilos y que distintas partes de la imagen, perdón, están hechas con distintos estilos. Dice Cabrera, están según parece en el bellísimo retrato de la princesa soberana de Guadalupe, la cabeza y manos al óleo. Siempre he respetado la gramática, la ortografía que tiene Cabrera en su libro. O sea, y pues entonces había cosas pues muy distintas de las de ahora. Y había cosas que ahora son errores ortográficos, pero que se usaban en aquel entonces. Entonces, tal cual es como está escrito
en la maravilla americana. Entonces repito, están según parece en el bellísimo retrato de la princesa soberana de Guadalupe, la cabeza y manos al óleo, la túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla al temple, el manto de aguazo y el campo sobre el que caen y terminan los rayos se percibe como de pintura labrada al temple. O sea que todavía es peor. No solo la imagen es inexplicable por estar sobre un ayate sin preparación, sino además tiene 4 estilos distintos, cada uno de los cuales requiere una preparación diferente que no hay. Entonces realmente, pues todo esto lo que hace es aumentar el misterio en vez de resolverlo. Todavía recientemente un experto de estos que de repente estudian la imagen dice, no es cierto que haya 4 estilos de pintura. Son 4 estilos diferentes de temple. Uno es, no me lo sé, no soy experto, y da 4 nombres distintos. Temple al lago, por decir algo, temple no sé qué, etc. Que no se haga tonto. De todos modos, son 4 estilos distintos de pintar, que cada uno requeriría una preparación diferente, que no tiene el ayate. Y que ningún otro pintor en ninguna otra parte del mundo en la historia ha tratado de mezclar, ya no digamos 4 estilos, ni siquiera 2 estilos diferentes en una misma pintura. De modo que es otra cosa que queda ahí, muy extraña, pero que además en una imagen hermosísima, que no ha podido hacer por lo mismo reproducida idénticamente. Sobre el material de los colores, pues no hay estudios. Se habla de un estudio supuesto que hizo un técnico alemán, bueno, no un técnico, un científico, un doctor alemán, el doctor Richard Kuhn en 1936, que era pues un gran químico, que en 1938 ganó el Premio Nobel de Química y que fue pues uno de los grandes genios de la química del siglo XX. Él pues tuvo la tristeza para nosotros de que colaboró con el régimen nazi, de modo que siguió trabajando y dirigiendo un instituto muy destacado de química durante el régimen nazi, de modo que cuando terminó la guerra, él no colaboró directamente con la guerra, por eso no fue enjuiciado después en los juicios de Nuremberg. Él siguió haciendo su trabajo de químico, que no tenía nada que ver con los esfuerzos bélicos, y el premio de Nobel de Química que lo otorgó en 1938 y que el régimen nazi no le permitió recibir, pues lo recibió hasta el año de 1949. El doctor Sodi Pallares, un gran científico mexicano, nos relata en un informe que se publica en un libro, en el libro que habla sobre la imagen de Juan Diego en los ojos de la Virgen, un informe muy largo, cómo es que le hicieron llegar al doctor Richard Kuhn 2 fibrillas de la llanta, una de color rojo y otra de color amarillo. Y según el doctor Sodi Pallares, la respuesta del doctor Kuhn fue que llegó a ser director del Kaiser Wilhelm Institute en Heidelberg, Alemania, que analizó una fibra roja y una amarilla del ayate, fue que en las 2 fibras analizadas, una roja y la otra amarilla, no existían colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales.
Pues esto para todos los seres humanos que entendemos esta parte más o menos claramente, pues es imposible. La naturaleza está dividida en 3 reinos. El reino mineral, que incluye todo lo que sean rocas, piedras, polvos, etcétera, el reino mineral. Luego, el reino vegetal, que incluye todo lo que sea vegetal, de todo tipo, y el reino animal. Todo lo que sea animal también, de cualquier tipo, incluyendo al ser humano. No hay otro reino. Todo lo que existe en la naturaleza, en el universo, en la creación, debe pertenecer o al reino mineral, o al reino vegetal, o al reino animal. No hay otro lugar donde ponerlo. Y sin embargo, según afirma el doctor Suárez Pallares, el doctor Kuhn dijo que los colores en las fibras no eran ni vegetales, ni animales, ni minerales. Algo pues muy sorprendente. Pero desgraciadamente, pues no tenemos ninguna constancia de este estudio. Solo tenemos la palabra del doctor Suárez Pallares, que es una gente muy respetable. Pero ustedes saben, en ciencia, pues uno no se basa en las palabras, se basa en los hechos, en los estudios, en los experimentos, en ver qué se hizo, cómo se hizo. Como en el caso del estudio del Instituto de Biología, nos dijo, tomé unas fibrillas, le hice estas reacciones químicas, resultó esto, y de ahí concluyó esto. Entonces, en el caso del doctor Kuhn, pues no tenemos esto. De hecho, un investigador mexicano, yucateco, el doctor Fernando Ojeda, pues tuvo oportunidad recientemente, digo hace 3 años o una cosa así, de ir a Alemania a consultar los archivos del doctor Kuhn, que estaban cerrados porque después de la Segunda Guerra, después de su muerte, se cerraron los archivos durante 50 años. Se abrieron hace unos años, Ojeda tuvo oportunidad de ir, él dice que revisó y no encontró ninguna referencia a este estudio. No sabemos, el doctor Suárez Pallares no era una persona que mintiera, tenía un prestigio muy reconocido en México, en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, Inglaterra, Francia, por su especialización en diversos tipos de sustancias. Era un experto en descubrir fraudes, pues era una gente muy destacada como para pensar que hubiera inventado toda una historia, porque nos dice de dónde consiguió las fibras, a través de quién se las hizo llegar, cómo se las llevaron al doctor Kuhn, etcétera. Pero desgraciadamente no tenemos ningún dato. Van a encontrar seguramente en muchas páginas y libros referidos a este estudio del doctor Kuhn, pero les digo que desgraciadamente no tenemos ningún documento que nos lo confirme, por lo que desde un punto de vista científico, pues debemos ponerlo como que en espera, en pausa, hasta ver si algún día se puede repetir el estudio o se encuentra algún archivo donde el doctor Kuhn, a lo mejor de forma personal, no sabemos, pues escribió qué estudios hizo, qué reacciones hizo y cómo llegó a esta conclusión. Pero, pues es algo que por lo pronto tiene que quedar en espera. Vamos a entrar al tema de las imágenes en los ojos de la Virgen. Ha habido 3 tipos de estudios: los estudios fotográficos, oftalmoscópicos y por procesamiento de imagen. No entraremos con detalle en todos, desde luego, solo en algunos. Primero recordemos que la vista, nosotros vemos a través de un complejo óptico que tenemos en los ojos. Los ojos son una maravilla. Se puede decir que es una prueba de que es imposible que el ojo se haya desarrollado por prueba y error, como sería el caso de la evolución.
porque todo el ojo tiene pues da la impresión de que está diseñado. Tenemos el cristalino, que es una lente, pero eso no es una lente de vidrio, que es duro, sino que es una sustancia orgánica que puede cambiar de posición. Entonces, el cristalino tiene unos músculos, que aquí estamos viendo en esta imagen, en negro, que lo jalan y lo cierran. De modo que esto cambia la forma del cristalino y esto nos permite enfocar objetos más cerca o más lejos. O sea, fíjense, esto no lo tienen las cámaras fotográficas generalmente tienen un sistema de enfoque. Tenemos nosotros que hacer ciertos trucos para enfocar cosas cercanas o lejanas. Luego tiene otra, digamos, pantalla delante, que es la pupila, que es una pantalla que tiene un agujero en medio. Entonces, por ese agujero es por donde entra la luz. La pupila se puede cerrar cuando hay mucha luz para que no nos dañe, o se puede abrir cuando hay poca luz. Y entonces, la pupila decide cuánta luz entra al cristalino. Entonces, la pupila y el cristalino forman un sistema que permite el acceso de la luz y ayuda a que lo que estamos viendo se enfoque sobre la parte de atrás, que es la retina. En esta retina es donde se enfoca, hay todo un estudio sobre las células que responden a los distintos colores, a las distintas longitudes de onda de la luz, en fin, todo un sistema, la verdad, muy complejo. Y es sorprendente cómo funciona tan de maravilla. Es más, nosotros no nos damos cuenta que en realidad estamos viendo dos imágenes. Cada ojo ve una imagen distinta. Si ustedes se tapan un ojo, ven lo que ve el ojo derecho. Y se tapan el otro y ven lo que ve el ojo izquierdo. Si se van tapando, ven que cada ojo ve una cosa un poco distinta. Ven lo mismo, pero desde un ángulo diferente. Y esto a través de estas señales ópticas se convierten en señales eléctricas que viajan a través del nervio óptico y llegan al cerebro. El cerebro las combina y hace que veamos una sola imagen. O sea, tenemos en el cerebro un procesador de imágenes que toma dos señales, las mezcla y nos permite ver una imagen en tercera dimensión. Por eso podemos ver qué tengo cerca y qué tengo lejos, porque las diferencias entre estas imágenes nos dan información de la vista. En fin, es como todo el cuerpo, diría yo, es una cosa maravillosa cómo funcionan los ojos. Bueno, cuando nosotros vemos y enfocamos un objeto, se forman unas imágenes que se llaman de Purkinje-Sanson. Fueron dos médicos franceses, uno Purkinje, otro Sanson, que más o menos a mediados del siglo XIX estaban estudiando los ojos y llegaron más o menos al mismo estudio al mismo tiempo. Entonces, se pusieron a discutir quién era el primero, porque pues eso sí, entre científicos el ego es bastante grande, y si yo fui el primero en descubrir algo, pues sí quiero que se me reconozca. Entonces, como todo fue más o menos al mismo tiempo, se decidió llamar las imágenes de Purkinje-Sanson para mencionar a los dos. Okay. Ellos vieron que cuando enfocamos un objeto, se forman tres imágenes. En otros casos se hablan de cuatro. Una primera imagen en el cristalino, en la parte delantera del cristalino, que es una imagen derecha y grande. Luego se forma en la parte trasera del cristalino una segunda imagen, que es más pequeña y también derecha. Esta imagen, la de adelante, está sobre una superficie convexa, y la de segunda está sobre una superficie cóncava. Eso tiene una cierta distorsión. Y esta segunda imagen se refleja a la parte interior de la
de la parte delantera del cristalino y se forma ahí una tercera imagen, que es la tercera imagen de Purkinje-Sanson. Esto es lo que ve un oftalmólogo cuando nos revisa la vista. Nos coloca en su aparatito, nos ilumina el ojo y lo mueve y ve cómo la luz que nos está dando se refleja en el cristalino de nuestro ojo. Y entonces puedes saber si tenemos la vista normal o tenemos algún defecto óptico. Bueno, estas son, como decía entonces, las imágenes que normalmente estudia cualquier persona en un ojo vivo, en una persona que está viva y que se forman estas imágenes. Bueno, resulta que aquí, bueno, me voy a brincar esta parte, aquí está viendo cómo se forman las imágenes. Llega el rayo de luz, L1, una parte se refleja y otra parte se refracta a la parte interna del cristalino, se refleja a su vez y ahí se forma la primera imagen. En fin, para no gastar tiempo ahorita, me voy a saltar esta imagen. Bueno, en el año de 1952, un pintor que se llamaba Carlos Salinas, nada que ver con el Carlos Salinas que ustedes conocen, es el que nosotros conocemos últimamente, es un homónimo de este otro pintor. Estaba analizando una fotografía de la Virgen, enmarcada, con una alta, y de repente descubrió un rostro humano. Dijo, ah, caray, aquí se ve un rostro humano, el rostro de una persona. Esto ya había sido descubierto en 1929 por el entonces fotógrafo oficial de la Basílica, Alfonso Marcué, que fue el primero en ver un busto humano, sobre todo en el ojo derecho de la Virgen. Pero en ese momento estaba terminando la Guerra Cristera, se acababa de volver a poner la Virgen de Guadalupe, después de que había sido escondida por temor de que se la robaran durante la persecución religiosa, en fin. Entonces le pidieron a Alfonso Marcué que por lo pronto no hablara de esto. Bueno, en 1952, Carlos Salinas descubre esto, habla con el arzobispado, se forma una comisión, se llaman a varios oftalmólogos a que analicen los ojos de la Virgen. Entonces, varios oftalmólogos, más de 15, esto está publicado en un libro que se llama Descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe, creo que todavía se consigue por ahí. Es otro libro que vale la pena leer. Ahí están los testimonios de los médicos, directamente las cartas y lo que escribieron sobre estas observaciones. Yo voy a mencionar solo 3 de ellas, que creo que son de las principales, pero les digo ahí alrededor de 15 testimonios. El doctor Enrique Graue, por cierto, papá del actual rector de la UNAM, o sea, un científico de alto nivel, sin duda. Y la gente que lo conoció pues dijo que era un oftalmólogo de primera línea. De que le examiné con oftalmoscopio de alta potencia y se puede apreciar en ellos las imágenes de Purkinje. Da la sensación de estar viendo un ojo in vivo. Aquí debemos de ser muy cuidadosos. El que diga que da la impresión de estar viendo un ojo en vivo, no quiere decir que el ojo de la Virgen en el ayate esté vivo. Ok. Sino que representa el ojo de una persona que estaba viva. O sea, no es una pintura común y corriente donde se pinta lo que el pintor quiere, sino es una reproducción de la Virgen en un momento determinado donde queda grabado lo que la Virgen estaba viendo. Y entonces, por eso dice que se ven las imágenes de Purkinje, porque viendo con su oftalmoscopio, vio las 3 imágenes. Quedaron grabadas las 3 imágenes de Purkinje en la imagen de la Virgen.
¿Pero por qué? Porque se plasmó exactamente la Virgen tal cual ella era. Y entonces en sus ojos se plasmó lo que ella estaba viendo En en ese ese momento. momento, ¿verdad? Esto es Así muy es. interesante, mi querido Adolfo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero yo sé y entiendo tu salud o sea, lo comprendo perfecto, pero sí me encantaría que nos pudieras compartir, pues en otro programa, ya que tú nos des pues la luz verde para hacerlo. Nosotros estamos a la disposición total porque justamente viene un tema por demás interesante que es la mirada de la Virgen. Obviamente, visto desde la ciencia, es algo muy importante que creo y considero que todo el pueblo mexicano tenemos que conocer porque es parte de nuestra cultura. Entonces, te agradezco infinitamente. Es que cada detalle que tú nos compartes es tan importante y de verdad te lo agradezco infinitamente. Agradezco a Dios la oportunidad de tenerte con nosotros, de que eres una persona, eres un ícono de estos estudios guadalupanos, de este acontecimiento de la Sábana Santa. Para mí es verdaderamente un tesoro invaluable poderte tener en estos programas, en esta serie de programas. Entonces, si nos permites y obviamente si tu salud nos lo permite, nos podemos volver a conectar. ¿Te parece bien? Claro, como no, en principio yo creo que de hoy en 8 nos podemos ver y no tienen ustedes problema porque, pues esto espero que me pase hoy, mañana y ya. Y espero estar bien. De hecho, gracias a Dios pude dar la Sí, plática casi completo. sin Bendito problema. sea Dios. No sabes cómo se lo agradezco al Señor. Y vamos a estar unidos en oración por ti para que el Señor nos siga permitiendo tenerte con nosotros porque, verdad, eres un tesoro viviente. Gracias, Adolfo. Y pues agradecemos también a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Por favor, transmitan este programa porque de verdad es un tesoro que como mexicanos y pues de toda América Latina y de todo el mundo, María lo dice muy claramente en su mensaje: soy madre de este pueblo, pero de todas las naciones que me quieran reconocer como la madre de Dios. Entonces es un mensaje, es un acontecimiento universal. El acontecimiento guadalupano es para todo el mundo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, querido Adolfo. Gracias, buenas noches, que les vaya muy bien, Dios las bendiga. Amén. Buenas noches. Hasta luego.